Buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Soy su hermano y amigo Pastor Evangelista Sandy Matos, una vez más aquí en esta poderosa plataforma Radio Estrendo Celestial. Quiero saludar y bendecir a todas las personas que siempre están con nosotros acá en sintonía, todas esas personas buenas de Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Desde aquí la República Dominicana le bendecimos. Gloria al Señor siempre, como siempre. Tenemos aquí mi amigo y mi hermano que siempre está con nosotros en este programa, Junior Fermín. Amén. Dios le bendiga, muy buenas tardes y que la paz del Eterno te cubra en este precioso día y haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tu familia. Contento de una vez más estar con ustedes en este dicho programa Estrendo Celestial a la luz de la palabra con mi pastor Sandy Matos, y nos sentimos honrados y orgullosos y esperemos que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas recibir una palabra de parte de Dios en este programa como todos los miércoles para edificar los muros caídos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy está con nosotros el evangelista, gloria a Dios, Starling Jiménez, desde la Mata de Farfán. Así que hoy le recibimos con un fuerte aplauso. Él tiene una palabra fresca, una palabra poderosa. Gloria a Dios, fluye, profeta. Dios le bendiga a todos. Es un privilegio poder estar aquí. Espero que el Dios del cielo pueda bendecir a todos aquellos que son oyentes y a todos aquellos que nos pueden ver visualmente a través de este medio que Dios ha escogido para bendecir vida y para bendecir muchas personas. Quiero tomar una porción de la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 2. Voy a considerar algunos versículos. Jonás, un profeta menor, capítulo 2, versículo 1 en adelante, y leo la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dice así: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y le dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Quiero dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Te pido que pueda bendecir a todos aquellos que se conectan y a todos aquellos que pueden oír y escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde, el tema que quiero poner sobre este mensaje que vamos a compartir, que vamos a tener en este espacio, es: Dios vence la resistencia del hombre. Dios vence la resistencia del hombre. Este pasaje que hemos tomado, que es el capítulo 2 de Jonás, hay algo que precede antes, que está antes de esto, y es el capítulo 1. Es cuando Dios llama al profeta Jonás y Dios le encarga una misión determinada. Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama, porque su maldad ha subido hasta mi presencia. Aquella ciudad, la maldad, el pecado, había subido hasta la presencia de Dios. Entonces Dios levanta al profeta Jonás y le encomienda una misión de que vaya a proclamar, de que vaya a anunciar la palabra de Dios sobre aquella ciudad. Pero ocurre algo, y es que cuando Dios le da esta encomienda a Jonás, Jonás entonces lo que hace es que se rebela en contra de Dios. Jonás no obedece el mandamiento, no obedece al llamado que Dios le estaba haciendo de llevar aquella palabra. Porque Dios tenía un plan, un propósito de que aquella ciudad, aquel pueblo pudiera arrepentirse y pudiera volverse a Dios. Pero Jonás hace todo lo contrario. Jonás se levanta, desobedece a Dios, y entonces Jonás se va en una dirección contraria, se va en una dirección equivocada. Jonás se va para Tarsis, cuando Dios lo había enviado realmente, lo había enviado a Nínive, aquella nación, lo había enviado a aquella ciudad a llevar una palabra, pero él no obedece, él se va a Tarsis desobedeciendo a Dios. Aquí podemos ver cómo Jonás comienza a hacerle una resistencia a Dios, porque comienza a desobedecer, no obedece, no se va por la dirección positiva por donde Dios le había encomendado. Entonces Dios
comienza a utilizar medios para Dios vencer la resistencia de este profeta. Hay algo que me llama la atención y es que Dios es un Dios sabio, es un Dios poderoso. Y Dios tiene forma de cómo Él vencer la resistencia. Constantemente los hombres, o nosotros los hombres, le estamos haciendo resistencia a Dios. La resistencia viene cuando Dios nos encomienda una misión, cuando Dios nos encomienda que hagamos algo y nosotros no obedecemos. Prácticamente comenzamos a hacerle resistencia a Dios, comenzamos a pulsear con Dios, comenzamos a pelear con Dios. Pero Dios tiene medio para Dios vencer la resistencia del hombre. Entonces, aquí podemos ver en esta historia que Dios utilizó medio para vencer la resistencia del profeta. Dios quería que el profeta fuera aquella nación. Dios quería que el profeta llevara la palabra. Ahora bien, cuando Jonás se rehúsa a ir a aquel lugar, a aquella nación, a proclamar la palabra de Dios, Dios podía levantar otro hombre, Dios podía levantar otro profeta, pero Dios no lo hizo porque el hombre señalado y el hombre escogido para esa ocasión era el profeta Jonás. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Dios te ha señalado, si Dios te ha marcado, si Dios te ha llamado y te ha colocado para una misión específica, determinada, Dios no va a entender que hay otra persona, porque el hombre y la mujer que Dios ha marcado eres tú. Y como eres tú eres que tiene que cumplir con la asignación que el Padre te ha delegado. Sterling, aquí hay dos fundamentos esenciales en este mensaje. Número uno, tú mencionaste escogido. Dos, ¿quién era Nínive? 3, el origen de Nínive. Cuando hablamos de personas escogidas, porque las personas escogidas en este tiempo, la gente le entiende que tú tienes que tener, gloria a Dios, ciertas bendiciones físicas. Pero cuando analizamos la Biblia de las personas escogidas, si hay que hablar de escogido, obviamente hay que hablar del escogido, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, la Biblia dice que Él no tenía dónde recostar su cabeza. La Biblia dice que lo golpearon, la Biblia dice que fue traicionado, la Biblia dice que lo llevaron al Sanedrín, allí lo escupieron, lo maltrataron, lo llevaron a la cárcel, luego de ahí lo llevaron delante de Pilato, y delante de Pilato envía, dale gloria a Dios, unos azotes que según dicen los exégetas, no se sabe la cantidad de golpe que le dieron al Mesías, porque el látigo romano tenía 3 clases de látigo. Número 1, ellos tenían una caña, que cuando le daban con la caña, muchas veces la columna vertebral se la desviaba. 2, tenían otro, gloria a Dios, que tenía pesa, que cuando le daban con le rompían la costilla. Y tenían otro que era el más fuerte, se lo daban ya a los asesinos, que tenían gancho, que cuando le alaban, le arrancaban los pedazos de carne. Por eso, para que se cumpla lo dice el profeta Isaías en el 53, Él fue herido por nuestra rebelión y molido por nuestro pecado. Entonces los apóstoles le preguntan al Mesías, ¿beberemos de este vaso? El Mesías le dice que sí. Vemos la muerte de Pedro, que según la historia murió con la cabeza para abajo, porque él dijo, no soy digno, gloria a Dios, de morir como mi maestro. Cuando analizamos al apóstol Pablo, lo descuartizaron por los 4 puntos cardenales, pero antes le dieron una paliza que lo dejaron como muerto. Cuando analizamos a Bernabé, murió en el África, lo despellejaron. Cuando analizamos a Felipe, murió de filo de espada en España. O sea, todos los apóstoles murieron, gloria a Dios. Solamente uno murió de muerte natural, pero los primeros lo tiraron en un caldero de aceite. O sea, estamos revelando aquí que la persona escogida de la iglesia de la gracia no son personas que van a manifestar gloria humana, sino que son personas que están llamadas a manifestar glorias celestiales, y que así como Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer. Ahora, una persona escogida, gloria a Dios, significa a alguien escogida dentro de una multitud. O sea que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pero cuando Cristo nos escoge, gloria a Dios, nosotros tenemos que llevar el peso de la cruz. En primer lugar, necesitamos el carácter de Jesucristo. Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. Para andar en este camino, para caminar en este camino, justamente necesitamos el carácter de Cristo. Ahora bien, en el antiguo pacto, en el anciano pacto, una persona escogida, gloria a Dios,
como Jonás, que significa paloma. Jonás era un profeta joven, gloria a Dios, y esta ciudad, sea el nombre del Señor bendito, no era cualquier ciudad. Esta ciudad fue fundada por Nimrod después del diluvio, cuando la torre de Babel fue dispersa, que se manifestaron las lenguas como una confusión, sea el nombre del Señor bendito, y Dios destruyó el pensamiento humano, cuyo pensamiento era rebelarse contra Dios. Número uno, porque el pensamiento cainita se transmitió a través de Naama, que era esposa de Noé, y se encubrió en Can, gloria a Dios. Y Can fue que vio a su padre desnudo, y de ahí vino Nimrod, que era hijo de Cus, Cus era hijo de Can, hermano de Canaán, sea Dios glorificado. Y el objetivo de esta torre era rebelarse contra el creador del universo, porque ellos decían, ¿cómo puede ser que Dios puede elegir un mundo inferior para nosotros y él vivir en un mundo superior? Y de ahí que vino la rebelión del hombre, y en cuya torre tenían una espada parada. Ahora, uno de los constructores de esa torre fue Nimrod, era hijo de Cush, sea el nombre del Señor bendito, porque el padre de Nimrod fue el ideólogo de esta torre. Cuando el padre dice, no voy a destruirlo nuevamente a la raza humana, porque ellos decían, si viene un diluvio, el diluvio aquí no nos alcanzará, porque la guerra era rebelarse contra Dios. A tener una espada afilada hacia el cielo, le declaraban la guerra al Señor, y tiraban flechas, gloria a Dios, al cielo, rebelándose contra el creador del universo. Pero ¿qué hace Nimrod cuando Dios divide la lengua como una confusión para ellos, para que el hombre no siguiese hablando un mismo idioma? Entonces Nimrod se va a, gloria a Dios, a los asirios, y allí funda aquella ciudad. De manera pues que Nimrod no era cualquier persona. Según la demonología, en este hombre hospedaba un espíritu que es el séptimo demonio más poderoso del infierno. Gloria a Dios, su nombre en el sincretismo es San Miguel. En los orishá, gloria a Dios, africanos le llaman Valoro Belier. Por eso es que los conflictos bélicos le llaman a las guerras le llaman conflicto bélico, Belier, porque este espíritu era que hospedaba en Nimrod, y este demonio es que hace que se rebele contra el creador del universo. Entonces, como el creador del universo lo dispersa, él funda, a gloria a Dios, a Nínive. Cuando él funda a Nínive, uno de los fundadores de esta ciudad, o el que le dio la gloria a esta ciudad, fue Sinaquirib. Sin embargo, Sinaquirib, gloria a Dios, construyó más de 5 puertas, para ser específico. Sea Dios glorificado. A esta ciudad construyó 2 palacios, construyó cisterna. Fue el que le dio esta armonía, esta gloria a esta ciudad. Pero había un misterio. ¿Por qué Jonás no quería llevar el mensaje? Porque esta gente eran codescendientes de Nimrod, y hay espíritus generacionales que en cierta medida persiguen a la persona. Por eso Dios levanta una iglesia, para que a través de la iglesia todas las personas que estén atados de ataduras generacionales, enfermedades generacionales, sean libres. Por eso que tú ves que cuando el Mesías se va a la sinagoga y lee el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta profecía sobre mí, por cuanto me envía a sanar los quebrantados de corazón, a dar vistas a los ciegos, a traer los que están a tinieblas a la luz, porque la iglesia justamente está llamada, es para eso, para libertar a los cautivos. Pero para darte la palabra, ¿a dónde quiero llegar? Que esta ciudad, gloria a Dios, eran violentos, porque su antepasado eran personas violentas, personas que se rebelaron contra Dios, personas que no creían en Dios. Y justamente esta gente, la gente de Nínive, agarraban las mujeres embarazadas, le sacaban los niños, eran crueles con Israel, eran crueles con las demás naciones. Tú lo ves lo que hizo Senaquerib, que desafió al propio Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, en los tiempos de Sedequías. Y ahí que Sedequías se va y le ora al Señor y dice, Señor, no es contra mí, tú que mores en medio de los que vienen del cielo. Mira lo que dijo el rey de Asiria, de los ninivitas. Entonces Dios le manda la profecía a través del profeta Isaías, le dice, la batalla ahora no es contra ti, es conmigo. Y ahí que viene el ángel del Señor y extermina más de 8,000 personas. Pero esto tiene un origen. Por eso fue que Jonás no quiso llevar el mensaje, porque esta gente eran malos, eran crueles con Israel y con las demás naciones. Y Jonás dice, Jonás, sabiendo que Dios es un Dios de misericordia, y que si Nínive se arrepentía, gloria a Dios, Dios lo iba a perdonar. Justamente por eso era que no quería dar mensaje. Seguimos ahora, gloria a Dios. Tenemos el invitado especial, Sterling, con nosotros, el hermano Junior. Gloria al Señor. Dios le bendiga nuevamente. Bueno, mire, pastor, algo que verdaderamente me inquieta en esta parte es que usted dijo que la palabra escogido, cuando Dios escoge a alguien, a nosotros nunca se nos revela el por qué Dios nos escoge.
Simplemente él tiene una asignación como utilizó a Jonás como profeta, pero Jonás, como siendo la misericordia que el Padre tenía con este pueblo, siempre tiene el temor. Fíjese que en cuanto a lo que el profeta se refería, en cuanto a la masacre que había allí en Nínive, fue algo que a nosotros, entendiendo esta historia, nos marca mucho. Y nosotros vemos que a veces la profecía que al Padre se le revelan en contra de nosotros. Dicen muchas personas que empiezan a profetizar que cuando Dios le da una palabra, de la única manera que puede traer un cumplimiento y que a aquel se le puede creer como profeta es si la palabra se cumple. Sin embargo, Jonás tenía un espíritu como el que hoy mismo habita entre nosotros. Y digo entre nosotros porque estamos claros de que a veces hay personas que manipulan la profecía y manipulan la palabra. El Dios de los cielos te puede dar una palabra para levantar a alguien, pero fácilmente tú puedes decir que la palabra te la dio de una forma, pero tú quieres disfrazarla y darla de la forma en que tú quieres. Y vemos personas, y es lamentable decirlo, que todas las partes por donde profetizan solamente quiere que se cumplan lo malo que ellos dicen. Y hubo una gente que a mí una vez me dio una profecía, y para que él darse cuenta si Dios lo hubiese utilizado, quería que la profecía que a él se le reveló se cumpliera en mí. Y era mala la profecía. Hay un factor determinante. Ahí muchas veces Jonás no quiso aplicar el rangé del Padre en hebreo, que es la misericordia del Padre. Él quería que Dios destruyera esa ciudad. Entonces muchas veces nosotros damos una profecía y cuando la profecía es negativa queremos que se cumpla para fortalecer nuestro ego. Entonces Dios es tan misericordioso que también tuvo con Jonás la misericordia, porque el Señor, gloria a Dios, el proceso de Jonás, por eso Jonás huye, pero también hay otra enseñanza. Hay personas que están huyendo del propósito, que están corriendo de la revelación, que están corriendo del ministerio, que están dando vuelta en el desierto, que no quieren llevar la palabra, y estas palabras no son humanas. El evangelio no es humano, no. El evangelio es eterno. Gloria a Jesús. Y Dios llama a personas escogidas, así como Dios escogió a Jonás para llevar esta palabra, también Dios escogió a hombres y mujeres para que llevemos este evangelio a toda la nación y llevemos una palabra de misericordia. Eso significa que la persona, cuando no llevan la palabra, no están manifestando la misericordia del Padre. Porque Amén. Jonás sabía que Dios podía perdonar al pueblo. Santo. Entonces, ¿por qué Jonás no la predicó? Y si nosotros no estamos llevando el evangelio, gloria a Dios, entonces vamos a caer entonces en la religión Jesús solo. O sea, queremos a Jesús solo para nosotros. No, Jesús es para todas las naciones. Aleluya. Sea el nombre del Señor bendito. Jonás revela un tipo de persona, que son este tipo de personas que su predicación o su mensaje solamente está basado en el juicio, en el castigo. Hay un tipo de personas, hay un tipo de predicadores que solamente el mensaje de ellos es juicio. Ellos quieren que Dios destruya el pueblo, ellos quieren que Dios destruya la iglesia, porque en su corazón solamente hay juicio. Es como que si en el corazón de ellos hubiera un rencor o hubiera una raíz de amargura en contra del mismo pueblo y en contra de la misma iglesia. Pero a mí me llama algo también a la atención, y es que cuando Jonás se monta en aquella nave o en aquel barco que va huyendo de la presencia de Dios, él pensaba que se podía escapar de la presencia de Dios, pero lo que él no sabía era que Dios tenía el control de todo. Y entonces hay algo que sucede, y es que Dios procrea, levanta una gran tempestad de viento. O sea, la tempestad de viento que se levanta en el mar es el mismo Dios que la está procreando para que llegara una situación donde a Jonás tuvieran que tirarlo en el mar. Pero en el mar Dios tenía un gran pez preparado, porque Dios comenzó a usar medios naturales para vencer la resistencia que el profeta le estaba haciendo a él. Ahora bien, hay algo que me gusta de Dios, y es que Dios no obliga a nadie a hacer nada. Si Dios te asigna algo y tú dices que no lo va a hacer, Dios no te va a obligar, porque Dios no fuerza la voluntad del hombre. Ahora bien, Dios tiene medios de cómo él vencer esta resistencia. ¿Cuáles fueron los medios que Dios utilizó para vencer la resistencia del profeta? Los medios que Dios utilizó fueron medios naturales, y por medio de estos medios naturales Dios vence la resistencia del profeta, y al final el profeta termina a donde Dios quería. Es como si Dios se hubiese sentado en Nínive y estaba allá esperando a Jonás, mientras Jonás estaba en una dirección equivocada, mientras Jonás estaba perdido porque había cambiado la dirección que Dios le había encomendado. Parece ser que Dios se sentó en Nínive y Dios dijo: pero Jonás está perdido. ¿A dónde está Jonás? Yo me voy a sentar aquí en Nínive y yo lo voy a esperar aquí. Y al final el profeta termina a donde Dios le había encomendado. Wow, muy fuerte. Mira que
ahora que tú dices esta palabra, me llegó algo y es necesario hacerle entender a toda la audiencia de que cuando Dios tiene propósito con cada persona, a veces por más difícil que tú veas la situación y tú pienses que Satanás se te ha levantado, hay veces que no es Satanás. A veces tú no caminar conforme al propósito divino, eso va a hacer que el mismo Dios utilice, como decía el evangelista Starling, todos los recursos naturales. ¿Para qué? Para que tú vuelvas al principio de donde Él dijo que tú ibas a caminar. Hay gente que se han desanivelado del propósito de Dios y Dios tiene que hacerlo encontrarse con ellos mismos. Y yo decía hoy en la tarde, digo, hay cosas que Dios lo va a permitir en nuestras vidas solamente para nosotros hacernos ver nosotros mismos de que cuando Dios te marca, te escoge, es cuando Dios va a hacer algo sobrenatural y tú estás corriendo al propósito. Hay cosas que Dios la va a quitar a nosotros y nos van a doler. Hay cosas que Dios la va a quitar, la vas a mover y a nosotros nos van a marcar. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene propósito de elección con una persona, no va a elegir a otro, nos dijo que eres tú. Y si eres tú que lo va a hacer por encima de todo pronóstico, Él lo va a hacer contigo. Entonces yo quiero que tú entiendas en esta tarde que de la única manera que Dios se va a sentar a esperar es cuando tú camines conforme al propósito que el Padre te ha dado. Eso es así. Yo creo de manera firme que Dios a cada persona que llama, la llama con un propósito. Amén. Yo creo que el mensaje que Dios le dio a Starling, le dio a Junior, no me lo dio a mí. Gloria y a través de cada mensaje Dios va a salvar a alguien. Ahora, una cosa es que nosotros asumamos ese compromiso, que justamente fue lo que no quiso ser Jonás. Jonás no quiso asumir ese compromiso por cualquier razón. Número uno, quizás porque él sabía que Dios podía perdonar a aquellos habitantes. Dos, porque, gloria a Dios, él quería huir, no quería establecer ese compromiso, sea el nombre del Señor bendito, gloria. Porque tenía temor, tenía miedo. También eso puede ser un factor, ya que esta gente eran violentas. O sea, no te creas que los profetas era una tarea fácil. Habían reyes que mataban a los profetas, que perseguían a los profetas. Jesús lo dijo: oh Jerusalén, cuántas veces yo quise reunirte como la gallina tu polluelo, pero Amén. Tú apedreas y matas a aquellos profetas que te fueron enviados. O sea, que era un riesgo ser profeta. Lo vemos en el caso de Elías, que Elías corría como caballo y desaparecía, porque era el hombre más buscado de la época. O sea, no te creas que el rol de profeta era fácil. Gloria a Dios, era difícil. El mismo Manasés aserró al profeta Isaías, lo cortó por la mitad, y hablar de los otros profetas. O sea, que Jonás tenía dos vertientes: una, porque Dios podía perdonar; dos, porque también podía tener miedo a aquella gente que eran violentas. Aunque él después al final él dice por qué, ¿verdad? Que Dios perdonó a Nínive y que él quería que Dios lo destruyera, pero también hubiese sido un factor importante que él tuviese miedo. El miedo nos encierra, el miedo nos congela, el miedo no nos permite ver la gloria de Dios. Hay personas, gloria a Dios, que tienen miedo hasta de dormir solo. Hay personas que tienen miedo hasta que Dios le use. Hay personas que tienen llamado de poder, pero en su vida no se ve porque hay un factor miedo operando. Y es que al que Dios llama, capacita y envía. Yo lo creo eso de manera firme. Mire, usted puede estudiar cultura hebrea, usted puede estudiar teología, usted puede estudiar ciencia, usted puede estudiar física o metafísica, lo que usted quiera estudiar. Al final, usted necesita que Dios lo prepare. Porque ¿quién era Pablo? Y Pablo no era un hombre que nació en Tarso, una ciudad de Turquía. O sea que Pablo de nacionalidad era turco, hablaba arameo, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba, gloria a Dios, diferentes tipos de idiomas que se movían. El tipo era abogado, porque en un juicio dijo el rey Agripa: por poco este hombre me esforzaba de ser cristiano, porque no había un tribunal que pudiera, gloria a Dios, encarcelar a Pablo por el coeficiente que este hombre tenía. Amén. Pablo no era cualquier persona. Pablo tenía un cerebrazo, un tipo transicionado. Pablo, su capacidad en cierta medida, gloria a Dios, no era de otro planeta. Sin embargo, cuando él vino al evangelio, el Señor lo manda 14 años y Dios empieza a capacitarlo. Escucha bien, te estoy hablando de una persona dotada con un conocimiento sobresaliente. Y dice, y después de 14 años, por último, Dios trató con él y lo apartó para la obra misionera. O sea que Dios va a preparar a aquel que llama, Dios va a preparar a aquel que capacita. No es con mi capacidad humana, no es con mi intelecto humano, es con lo que Dios te va a capacitar. Ahora bien, cuando Dios te llama, entonces si te llamó como pastor, capacítate como pastor. Si te llamó como evangelista, capacítate como evangelista. Si te llamó como maestro, fortalécete como maestro en la palabra. Ahí sí, pero Dios va a capacitar a aquel que llama. Y hay personas que son temerosos, que no quieren ejercer el llamado.
llamado. Y nosotros tenemos que ejercer el llamado, porque al final Dios es dueño de la plata y del oro. Porque no es que nosotros no estamos llamados a ser bendecidos. Cuando yo hablo de bendición, no estoy hablando de prosperidades humanas, que ahí que está el error. La gente cree que porque yo tengo un Tahoe, un Lamborghini, un avión, un jet privado, gloria a Dios, una buena cuenta en el banco, eso es bendición. Eso es añadidura. La bendición es Dios en nosotros. Dios es la bendición. Y cuando tenemos a Dios ya estamos bendecidos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? En primer lugar, busca mi reino y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Las prosperidades humanas van a llegar según tu ministerio, porque todo está en el paquete. Todo está en el paquete del llamado de la persona. Por eso el apóstol Pablo dice: a esto él antes conoció y a esto él determinó. Me gusta más la palabra determinó, gloria a Dios, que la palabra, gloria a Jesús, predestinó. Porque la palabra predestinó, eso es Calvino. Ahí hay un error textual de la Reina Valera. En los manuscritos más cercanos al original es determinó. Amén. Eso significa que cuando Dios te llamó, Dios va a suplir todo lo que tú necesitas. Cuando tú arranques en el ministerio, si necesitas un vehículo, Dios te va a suplir el vehículo. Amén. Si necesitas una casa, Dios te va a suplir la casa. Si necesitas una visa, Dios te va a suplir la visa. Si necesitas un jet privado, Dios te va a suplir el jet. Todo lo que tú necesitas, la tierra lo va a parir. Pero cuando caminamos, cuando entendemos, gloria a Dios, que no es que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, sino que Dios nos mandó a este mundo con una meta, con un propósito. Porque si Dios hubiese querido, me manda a mí en Israel en los tiempos apostólicos, o me manda a mí en los tiempos de la Torá, porque Dios dice que las almas son de Él y Amén. Todas las llama por su nombre. Dios fue que creó las almas y Él las envía cuando Él quiere. O sea que Dios eligió este tiempo para enviarnos a nosotros, pero con un propósito, y el propósito está dando vuelta en el desierto. Aleluya. El propósito es comiendo arroz y habichuela cuando las almas están perdiendo. Gloria. Y el diablo llevándose las almas en la cárcel, en los hospitales, en las naciones. Entonces yo creo que Dios anda buscando personas que estén comprometidas con Él. Personas serias de verdad. Personas que entiendan cuál es su diseño y cuál es su llamado. Sea el nombre del Señor bendito. Gloria a Dios. Aquí hay algo, y es que cuando Jonás lo tiran al mar, que cae en el vientre del pez, cuando él cae allí, entonces él comienza a orar, él comienza a clamar a Dios. O sea, en otras palabras, él se humilla. Él ahora está dispuesto a ir a aquella gran ciudad, a predicar y a llevar el mensaje y a llevar la palabra que Dios le había encomendado. O sea, aquí Dios vence al profeta, el profeta se vence, el profeta ya sale tranquilo, y el profeta llega a aquella ciudad y comienza a proclamar y a predicar y a anunciar: de aquí a 40 días, si esta ciudad no se devuelve, no se arrepiente. Pero Dios al final, Jonás comienza al final a tener un pleito con Dios. Y Gloria. Al final él comienza a hablar y dice: sabía que tú lo ibas a perdonar. O sea, al final él no quería ir porque él sabía que Dios iba a perdonar a esta gente. Y en realidad Jonás como que no quería que Dios perdonara a esta gente. O sea que Jonás tenía ya algo personal con aquella ciudad. Hermano, esto no es de carácter personal. O sea, Jonás quería, sea el nombre del Señor bendito, que Dios tomara esta ciudad y la destruyera, por lo que ya yo expliqué ahorita. Era una ciudad que fue fundada por Nimrod, gloria a Dios, y habían reyes malos, reyes que maltrataron mucho a Israel, y justamente en los tiempos de Jonás ellos fueron totalmente destruidos, fueron perseguidos, fueron maltratados, y Jonás lo que quería era que Dios le mandara el hacha, que le bajara el hacha. O sea que Jonás tenía el espíritu que cuando los apóstoles, Jesús le dijo que fueran a Samaria, y de allá para acá ellos vinieron: Señor, manda un rayo como en los tiempos de Elías y quema esta ciudad. Y el Señor le dice: pero ¿y qué espíritu es este? Yo creo que Jonás, el profeta Jonás era un prototipo de la bondad de Dios. Era un prototipo de la misericordia de Dios. Porque ahí no están escuchando gente que Dios lo libertó, gloria a Dios, del alcoholismo, de la prostitución, del lesbianismo, de la homosexualidad. Gente que en otros tiempos fueron quizás asesinos. Gente que en otros tiempos estuvieron en la cárcel por el delito. Pero Dios es grande en misericordia. O sea, tenemos un Dios que tiene misericordia. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios estamos llamados a tener misericordia. Gloria al Señor. Mira, algo que mientras Stalin estaba hablando, el Padre me puso, ¿verdad? Y hay algo, pastor, que nosotros decimos siempre,
en cuanto a la misma oración y en la petición, eso nunca estaba en Jonás, de que la voluntad del Padre se manifestara en Nínive. Hablábamos de la palabra Rajén, que es la palabra misericordia, y la palabra misericordia viene complementada con la palabra bondad. La misericordia del Padre, eso emana solo, eso no hay que buscarlo. Sin embargo, fíjate que la palabra bondad o su voluntad, en nosotros muchas veces decimos, Padre, que se haga tu voluntad. En Jonás no estaba esto. Nunca en Jonás en su mente estaba de que la voluntad del Padre se manifestaba a través de él. Cuando Dios llama a alguien para que se haga la voluntad del Padre, nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente primero y mentalmente, porque a veces la voluntad que el Padre quiere es que tú perdones a aquel que te haya fallado, aquel que te haya hecho el mal, tú lo perdones. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre a veces no es la que tú y yo queremos. A veces la voluntad del Padre está caminando conforme a la voluntad de él y no conforme a la voluntad tuya. A veces tú quieres que toda la voluntad del Padre se sujete conforme al paquete que el Padre te ha designado. Y te tengo noticia: cuando Dios llama a alguien para que el espíritu de él opere en el humano, justamente no va a ser conforme a como tú crees que debe de ser. Cuando Dios llama a alguien, lo va a capacitar para que su misericordia habite en él. Jonás nunca estuvo de acuerdo con que la voluntad del Padre se manifestara en Nínive con el perdón. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algo contra alguien que te ha hecho mal, es muy difícil y debe de estar el Espíritu Santo en ti para tú perdonar a esa persona que te haya fallado. Por ejemplo, hay personas que no han podido perdonar a nadie que le hayan hecho una violación, que le hayan hecho un robo, que le hayan hecho un atraco y ellos se hayan dado cuenta, y aún así la persona se haya convertido. Nunca dicen, yo no lo perdono a ese, aún profesando la palabra de Dios. Y déjame decirte algo: Jonás tuvo que tragarse su ego. Jonás, dentro de la oración que tuvo que hacer, tuvo que ceder, porque aunque él estaba siendo resistente con su propia realidad, fue confrontado. Y a veces Dios permite que en nosotros pasen cosas para que tú tengas que pedir perdón por lo que otro tú no lo quieres perdonar. Ahora, hay una cosa aquí, Junior: Dios tuvo misericordia de Jonás. Ahora pregunto, ¿la tendrá con nosotros? Porque Dios no tomará por inocente al culpable. Amén. O sea, y Cristo no escatimó esfuerzo. Dice que no tenía donde recostar su cabeza, dormía donde le cogía la noche. Y cuando analizamos la vida de estos apóstoles, fue sacrificio. O sea, el evangelio es servicio, el evangelio es sacrificio, el evangelio es darlo todo. Todo por todo, exacto, por nada. Todo por nada, porque lo único es que nosotros tenemos la salvación garantizada, porque el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Claro. Pero nosotros estamos como Caín. ¿Qué pasó con Caín? Que Caín fue un hombre que era religioso, pero no tenía fe. Aleluya. Lo más fuerte es un religioso sin fe. Porque cuando tú analizas la vida de Caín y de Abel, Dios hablaba con Caín, no con Abel. Dios nunca dice la Biblia que habló con Abel, pero Abel tenía fe. Entonces, cuando tú y yo tenemos fe, no hay necesidad que Dios te muestre su poder. No hay necesidad que Dios te hable. Gloria. Tú caminas por la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Y la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Como Caín no tenía fe, entonces él necesitaba que Dios le hablara. Pero aún Dios le habló, el tipo era bruto, el tipo no era inteligente. Entonces, lo más fuerte es cuando una persona tiene maldad y es bruto. Ay, mi madre. Una persona tiene maldad y es bruto, entonces se convierte en un delincuente. Wow. Porque si fuese bruto o si fuese malo y fuese inteligente, él hubiese sopesado: óyeme, pero Dios me está hablando, espérate. Señor, tú sabes que ayúdame a superar este problema. Tengo miedo, tengo lo otro. Y le presenta a Dios su problema. Pero Caín no fue así. Caín lo que hizo fue que se puso bruto. O sea que el primer delincuente que anduvo la tierra fue Caín. Aleluya. Y Caín, ¿por qué la ofrenda de Caín fue rechazada? Porque Caín no fue que dio lo malo, Caín dio lo mejor de la tierra. El problema es que lo que Caín dio fue una ofrenda de gratitud, pero la ofrenda que dio Abel fue una ofrenda de fe, porque Abel creyó que Cristo venía para la tierra, más Caín nunca creyó. O sea que hay personas dentro de la iglesia que son religiosos. Wow. Que van a la iglesia, se congregan a la iglesia, hacen todos los rituales que tengan que hacer, pero no tienen fe. Wow. ¿Y por qué no tienen fe? Porque no están ejerciendo su llamado. Hay que yompearlo, hay que estar encima de ellos. Y una cosa que manifiesta cuando tú y yo tenemos fe, cuando ejercemos el llamado, cuando creemos que Dios va a suplir cuando no hay, cuando creemos que Dios va a dar la palabra, gloria a Dios, en cualquier escenario que Dios la va a poner. Gloria. Cuando creemos que Dios va a abrir las puertas y va a abrir las naciones, entonces el evangelio es un asunto de fe. Por eso siempre he dicho que el evangelio no es físico, el evangelio es espiritual. Nosotros no somos físicos.
participó. Nosotros simplemente estamos en un cuerpo, gloria a Dios, material. Por eso el autor de los Hebreos dice, así como Cristo participó, así como los hijos de los hombres participaron de carne y de sangre, así participó el Hijo del Hombre, gloria a Dios. Sí. ¿Para qué? Para serse igual que nosotros. Aleluya. Porque tú y yo, nosotros somos un alma que estábamos en Dios, estábamos en su mente, estábamos en Él, y Dios nos mandó con un propósito a esta tierra. Por eso es que la Biblia nos dice que fue Adán un cuerpo viviente. Dice que fue un alma viviente. O sea, este cuerpo simplemente Dios nos mandó aquí para cumplir su propósito. Al final de todo, mis hermanos que me están escuchando ahí, todo del cuento y de esta historia es todo lo que se va a almacenar para aquel día es lo que nosotros sembremos para el reino. Ahora yo pregunto, ¿qué estamos sembrando para el reino? ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para el evangelio? Porque Jesús dijo que no hagamos tesoro donde los ladrones y las polillas hurtan. El Señor nos ha exhortado a nosotros que sembremos para Él. Y Él nos dio la encomienda de llevar esta palabra de salvación a todos los pueblos, tribus y lenguas. Y justamente fue lo que Jonás no quiso hacer. Porque Jonás Dios lo mandó ante sus enemigos. Y hay personas ahí, gloria a Dios, que vinieron al evangelio, pero tienen rencor. Lo que decía Junior ahorita, quizás fueron violados, fueron maltratados, falta de rencor, falta de perdón. Y si Dios te manda a predicar a esa persona que Él te maltrató, y si Dios te manda a predicar a esa persona que te violó, y si Dios te manda a predicar a esa persona que te golpeó, y si Dios te manda a predicar a esta persona, gloria a Dios, que no te quiso dejar crecer, justamente este fue el problema de Jonás. Sea el nombre del Señor bendito. Jonás al final se enoja mucho con Dios. Pero hay una palabra que el pastor mencionaba ahorita, y era que Dios tuvo misericordia de Jonás. Gloria a Dios. Y él decía, si Dios tendrá misericordia de nosotros. O sea, Dios tuvo misericordia de Jonás porque Jonás había desobedecido. Jonás había desobedecido porque Dios lo había encomendado. Lo que le correspondía a Jonás era que el juicio de Dios cayera sobre él. Pero Dios hizo todo lo contrario, más bien tuvo misericordia de él. Entonces al final, cuando él ve el resultado, él se enoja con Dios de una forma muy fuerte en contra de Dios. Entonces, asimismo, hay personas que se enojan con Dios. Se enojan cuando Dios hace alguna cosa que a él les place. Lo que no entienden, lo que no saben, es que Dios es soberano. Y Dios hace lo que quiera, donde quiera y con quien quiera. Y nadie puede cuestionar la voluntad de Dios. A Dios le plació perdonar, tener misericordia, pero Jonás no quería que eso pasara. Jonás quería que Dios destruyera y que Dios acabara con aquel. O sea, ¿tú crees que hay personas que están pidiendo y no reciben porque están pidiendo mal? Porque a veces hay personas, yo recuerdo cuando yo estaba niño en el evangelio, que muchas veces yo escuchaba mujeres que estaban mal con su marido y oraban para que Dios lo matara. Y yo llegué a escuchar eso. Entonces yo veía siempre a los maridos como más gordos, más fuertes. Vamos a derribar unos cuantos altares ahora, pastor. Pero yo veo que orando para que el marido muera por X razón en el matrimonio, hermano, hay muchas cosas. A veces hay gente que quieren orar para que Dios humille al otro para fortalecer su ego. Yo creo que las cosas de Dios no son así. La Biblia nos enseña, o sea, Cristo cuando murió en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónalo, que ellos no saben lo que hacen. O sea, hay personas que hacen cosas porque están en un estado de ignorancia. Y la oración está demostrado que la oración cambia a los pueblos y cambia la mente. No hay nada que una oración no cambie. Y justamente Jonás estaba profetizando y estaba hablando porque quería que Dios destruyese esa nación. O sea, que hay mucha gente que quieren que Dios destruya al otro. No son compatibles. Gloria a Dios, en esta iglesia me maltrataron y queremos que Dios destruya esa iglesia. Y queremos que esa iglesia desaparezca. Y queremos que Dios mate al hermano. Y yo creo que no es así. Yo creo que hay que tener misericordia porque Dios es un Dios de misericordia. O sea, explícame eso. Hay personas que sí oran porque quieren que Dios mate al otro o porque le hicieron un daño o porque quieren, gloria a Dios, que Dios los aplaste. ¿Cuál es la oración que debemos hacer entonces, hermano Starling? La oración que debemos de hacer es aquella oración que sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Santiago habla y dice, tú mencionaba, pastor, la oración, que hay gente que piden y que piden mal. Una persona que ora y que le pide a Dios para que Dios mate a otra persona o para que Dios destruya a otra persona, esa persona no está orando conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es destruir a nadie, la voluntad de Dios es restaurar, la voluntad de Dios es salvar. Entonces, cuando una persona
pide, le ora a Dios para que Dios destruya o para que Dios mate a otra persona, esa persona está revelando que en su corazón hay una raíz de amargura. Esa persona está revelando que hay un resentimiento de él hacia ese pueblo, hacia esa iglesia o hacia una persona X en particular. Está revelando que está herido y que todavía no ha podido perdonar esa persona. O sea que la oración es que si alguien me ofendió a mí, yo ora para que Dios, como justamente lo dijo Jesús, bendecía o que o maldice. ¿A qué garantía tiene amar a quien te ama? Y es verdad. O sea, eso no tiene ninguna garantía, amar a quien te ama. Jesús dice, ama al que os aborrece. Bendecía o que os maldice. El que quiera la capa, dale la túnica. El que te dé una galleta, ponle otra. El que quiera una milla, dale dos. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Oye, ¿cómo es? O sea, ya no era igual que la Torá. Porque la Torá, gloria a Dios, si tú eras mi amigo, era mi amigo. Pero si era mi enemigo, era mi enemigo. En la Torá, si tú me hacías algo, yo te lo devolvía. Por eso también Cristo cita la ley del talión. Porque la Torá también tenía mucha influencia sumeria. Había muchas cosas ahí de los Emiratos sumerios que la Torá la dejó pasar, ¿verdad? Sea el nombre del Señor bendito. Y justamente Cristo dijo, oíste que fue dicho, diente por diente y ojo por ojo. Eso es la ley del talión. Sea el nombre del Señor bendito. Y entonces Cristo dice, pero yo os digo, ahí establece Él. Que te hace un mal, hazle un bien. Entonces nosotros estamos llamados a perdonar, estamos llamados a orar, estamos llamados a tener misericordia, estamos llamados a amar al que no nos ama, estamos llamados a ayudar al que necesita. Ese es el evangelio de Cristo. Fíjate que Jonás se parece a mucha gente que en estos tiempos. ¿Cómo yo puedo orar para que Dios mate a otro? Cuando un Dios que da vida me dio vida a mí, ¿cómo yo puedo creer que Dios le quite la vida al otro? Sea el nombre del Señor bendito. Bueno, pastor, vamos a derribar unos cuantos altares. Vamos a derribar unos cuantos altares porque justamente nosotros estamos viendo, y ahorita hablábamos de eso, Starling y yo, y justamente yo veo todas las redes sociales, porque a veces nosotros pensamos que a Dios se le puede esconder algo. Y nosotros no entendemos que Dios es un solo espíritu. Es un solo espíritu. ¿Qué pasa, Starling? Que justamente esa posición que tenía Jonás es la misma que yo he visto día tras día. Por ahí nunca usted puede ver que alguien que el Padre lo haya levantado por su misericordia le pase por encima a alguien que haya tenido 10 años o 8 años y no haya avanzado ni siquiera a un tercer grado espiritual. Por así poner un número. Simplemente nosotros tenemos siempre tener claro de que la voluntad del Padre nunca se va a sujetar a mi pensamiento. ¿Por qué? Porque si hubiese sido así, nosotros hubiésemos matado a gente que antes que nosotros estaban ahí. Y nosotros, oye, Vivian, que te voy a decir esto. Y van a haber personas que se van a identificar con esto. Justamente, si Agar hubiese sido sumisa, Dios hubiese dicho otra cosa de Sara. Pero Sara impulsó a Agar a que corra al desierto. Justamente hay personas que hacen que otros salgan de iglesia justamente porque ellos han progresado más que otros. Y el Padre ha permitido que en su sola potestad, aquel que tú has aborrecido, aquel que nunca tú pensabas que Dios podía levantar, porque tú tenías una carga contra él y esa carga nunca te ha dejado avanzar. ¿Tú sabes por qué? Porque en ti nunca la misericordia se ha manifestado. Y Dios ha sido tan fuerte que ha hecho que otros crecieran donde tú nunca has podido avanzar. Sara vio que lo mismo que ella quería se lo dio a Agar. Y Agar salió corriendo. ¿Por qué? Porque así mismo hay personas hoy en día que te impulsan a que tú salgas al desierto pensando que en el desierto tú vas a encontrar escorpiones, tú vas a encontrar víboras. Pero dice la Biblia que en el desierto hubo una fuente y esa fuente se llamaba Cristo. Dice la Biblia que empezó a ver un ángel y habló con Agar y le dijo, mira Agar, vete sumisa porque las oraciones que ellos están haciendo para que tú mueras en el desierto no es lo que yo he determinado. Haré una nación grande de tu hijo y vete y ponte sumisa a tu padre, a Abraham, a Sara, tu sierva, porque hay cosas en nosotros que hasta que no la devolvemos delante del Padre, nunca vamos a crecer. El ego, el rencor, la palabra persuasiva que nosotros tenemos para que la voluntad de nosotros se cumpla, no la que Dios quiere. Por eso tuve que Sara, dice la Biblia, nunca pudo ver el milagro que por palabra y por fe podía recibir. Y en nosotros hoy en día, por eso dije que íbamos a derribar altares. En nosotros vemos que la mano de Dios no se mueve como se mueven otros que han surgido últimos, porque tenemos envidia a los ministerios, envidia a lo que esa persona han podido lograr, la elocuencia, la palabra que el Padre le ha dado.
Y tú ves que hay gente que han tenido que salir corriendo de otras iglesias y de otros sitios. ¿Por qué? Porque temen al poder de Dios. No porque tú me tengas que hacer algo a mí, no porque te tenga miedo, no. Es porque yo sé cómo el Padre se revela contra todo aquel que se levanta contra aquellas personas que son llamados. Y siempre, pastor, el que tiene el llamado es el más perseguido. Y nosotros pensamos que el que tiene el llamado es el que va a prosperar. No, a ti te van a perseguir. Por eso Jesús dijo, no hay nadie que pueda ir a la tierra a perdonar por los pecados. Tú me vas a enviar a mí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé a donde la misericordia habita. Y todo aquel que tiene el llamado, escuche bien, y la imagen del Padre camina en él, primero perdona. Si no se perdona a sí mismo, nunca va a perdonar. Por eso en la oración de Mateo capítulo 6 dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Y hay muchos que se quedan ahí. El nosotros no perdona. Jonás tenía ese nivel. Sara tenía ese nivel. Por eso hay gente que tienen que correrle a los Jonás en este día. Gente que tienen profecía, que marcan, pero ¿para qué? Para destrucción. Gente que te van a impulsar al desierto, ¿para qué? Para que te muera en el desierto. Pero hay una palabra. ¿Qué te ha dicho Dios a ti en el desierto? En tu desierto, ¿qué Dios te ha dicho? A donde todos se fueron, ¿qué Dios te ha dicho? ¿Con qué palabra tú estás caminando? Hello. A mí me gusta José, o sea, fíjate que José, dice la Biblia, que cuando murió Jacob, sus hermanos dijeron, este hombre es demasiado poderoso, el dueño de esta tierra. Oye, qué palabra, este hombre nos va a matar. Oye, gloria. Este hombre nos va a matar. Aleluya. Pero José tenía un corazón genuino, José tenía un corazón sano, José no albergó odio en su corazón. Por eso cuando le nació Benjamín, que fue Manasés, significa el que no hará olvidar. Gloria al que vive. Efraín fue el primero. ¿Cuál de los dos fue el primero? Efraín. Efraín, que significa el que no hará olvidar. Exactamente. Y Manasés, el que florece. Fíjate cómo este hombre, a través de sus hijos, manifestó un corazón limpio. Entonces, la Biblia establece que Dios contempla la tierra buscando corazones limpios, corazones perfectos, para él mostrar su gloria. Y justamente Dios tenía que limpiar el corazón del profeta para que la palabra pueda fluir. Si Dios no limpiaba el corazón del profeta y Dios caminaba conforme al corazón del profeta, Nínive estuviese destruido. Yo creo de manera firme que hay personas que están navegando en barco, pero no en barco físico, sino en barco de su corazón, de odio, de rencor, del pasado. Hay trastornos en su vida y quieren manifestar su trastorno. Y no han entendido que Dios es un Dios que perdona. Que Gloria a Dios. Es un Dios de misericordia. Sea el nombre del Señor bendito. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Wow. Mira algo, pastor. Cuando tú hablabas de que hay gente que están ahogados en un barco dentro de sí mismo. Yo publiqué una imagen ayer y el Padre me dio una palabra, yo la posteé. Y es tan difícil entender de que cuando Dios quiere tratar con personas, Santiago dice que el Padre aborrece, según Santiago capítulo 1, verso 8, la persona de doble ánimo. No es posible que Dios te haya llamado, te haya marcado, ¿verdad? Te haya escogido, Starling. Y que tú hoy en la oración digas, mira, bendice a fulano, Señor. Padre, bendice a fulanito. Padre, mira a fulano, levántalo, que está caído. Y que mañana esa misma persona que tú estás orando según tú. Por eso es que hay problema con eso. El mundo espiritual es muy fuerte para la gente. Y oye algo, cuando esta persona empieza a traer divariación emocional, el mismo espíritu se aparta, porque hay personas que son inconstantes. Y si hoy Dios te dijo una palabra, ¿a qué palabra tú le crees? ¿A la que te dijo hoy o a la que tú piensas mañana? Si Dios te dice una palabra que te va a avanzar en medio de las adversidades, en medio de los procesos, en medio de que a ti te están alejando, en medio de que a ti te empujan, ¿a qué palabra tú le estás creyendo? Hay veces que nosotros nos ahogamos y cambiamos de personalidad. Por eso la bipolaridad habita mucho hoy en día y la mayoría de hombres y mujeres consultan mucho los famosos profetas. Que por eso, si tú le dijiste algo que tú eres profeta, cuídate. Porque fácilmente tú vas a parar con una taza, con un poquito de café y calentándola y poniéndola boca abajo. Porque nosotros los evangélicos hemos consultado a gente que no tienen llamado profético. Porque sabemos que el ministerio profético no es que ha pasado. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado una legalidad al mundo profético que hoy en día la hemos vendido con una imagen que no es la bíblica. Pastor, no es la bíblica. Amén. Eso es así. ¿Tú sabes por qué el Señor decidió venir?
Tú sabes que en el capítulo 6 del profeta Isaías, eso es profundo. Muy fuerte, pastor. Hay 3 clases de profecía. Ahí nadie cabe. He hablado de esa profecía. Hay profecía que es progenie profética, que es una profecía que tiene doble cumplimiento. Y hay profecías que son profecía clásica y profecía apocalíptica. La profecía clásica se va a cumplir cuando tú acciones. Si Dios te dio una palabra y tú no accionaste, te apartaste, se cae la profecía. Porque te apartaste. Amén. Pero la apocalíptica se van a cumplir. Gloria y a Dios. la progenie, que es la que aplica en Isaías capítulo 6. ¿Quién irá por este pueblo? Isaías se adelanta y dice, envíame a mí. Pero no era Isaías, era el Mesías. Sea Dios glorificado. Santo. Porque él comienza en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado. Eso tiene una progenie. Eso tiene una exégesis. ¿Por qué dice en el año que murió el rey Usías? Porque Usías murió en el año 740 a.C. Y los reyes, cuando solían tener gloria, usaban un atuendo largo. Porque cada conquista que ellos hacían le cortaban, gloria a Dios, el atuendo a los reyes y lo añadían a su gloria vestido. a Dios. Por eso tú ves que David le dice a Saúl, Saúl, cuando estaba en la cueva. Y Saúl despertó, mírate tu túnica. Un pedazo le quitó. O sea, le está diciendo, ya yo tengo tu reino. Tengo tu reino. ¿Entiendes? Aleluya. Entonces el rey Usías tenía una gloria tan frondosa que cuando ellos entraban por el palacio, el vestido era grande. Pero Isaías estaba estancado. Porque tenía una gloria. Que no voy a hablar de esa gloria ahora. Tendríamos que venir otro día para hablar de esa gloria. Pero entonces cuando él muere Usías, él tiene un encuentro con Dios. Y dice que su falda llenaba el templo. La falda ahí no aplica a una santidad como nos están enseñando ahora. Porque la santidad viene del hebreo Kadoshen, apartado para lo sagrado. La falda del Padre representa gloria. O sea, Dios le estaba mostrando al profeta Isaías que venía una gloria para la tierra, pero no una gloria humana, sino una gloria celestial. Aleluya. Le estaba mostrando al profeta Isaías gloria a Dios. Que la imagen del Dios invisible venía para la tierra. Santo es el Señor. Sea Dios glorificado. Ahora, ¿por qué Cristo viene para la tierra? Porque dice Apocalipsis. Se investigó en el cielo. ¿Por qué se investigó? Porque Juan estaba llorando. ¿Y por qué Juan estaba llorando? Porque el rollo estaba sellado. Y en la traducción judía, cuando tú perdías una herencia, había un rollo abierto y había un rollo sellado. Y para abrir el rollo sellado tenía que venir un pariente, gloria a Dios, que aunque sea lejano, pero cercano. Amén. Y que tuviese la capacidad de pagar la deuda y abrir los códigos del libro sellado. Gloria. Por eso Juan lloraba, porque Juan dice, Santo. ¿quién va a abrir este libro? Y dice, se investigó en el cielo. O sea, cuando se investiga en el cielo, se investigó los querubines, los arcángeles, los serafines. No se encontró un arcángel digno, no se encontró un serafín digno, pero también bajan para la tierra. No se encontró un profeta digno. Gloria, debajo de la tierra no se encontró nadie digno. Entonces Juan empezó a llorar. ¿Quién es digno entonces? Gloria. Sea el nombre del Señor bendito. Santo. Y aquí viene un ángel y le dice, no te preocupes, Dios mío, yo siento a Dios Santo. aquí, porque el león de la tribu de Judá ha descendido. O sea, el pariente más cercano de David ha descendido para abrir los sellos. Pero ¿quién es el pariente más cercano? Aquel que tiene misericordia. Wow. Aquel que amó cuando no lo amaron. Aquel que dijo vengan cuando lo rechazaron. Santo. Aquel que cuando lo llevaron a la cruz, teniendo el poder en un microsegundo de desaparecer la tierra del universo, dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Gloria. Sea el nombre del Señor bendito. Por eso Cristo dijo, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Jesucristo dijo, aprendan de mí. O sea, si la Biblia dice, gloria a Dios, que debemos amar es porque nos amamos. Wow. Y la Biblia dice que debemos amar. Sí, si amén. la Biblia dice debemos perdonar es porque no perdonamos. Si la Biblia dice debemos ser humildes porque no somos humildes, entonces tenemos que caminar a la altura del varón perfecto. Por eso decía ahorita que hay personas que están corriendo como Jonás, que se han montado en barcos, pero no en barcos físicos, sino en barcos espirituales, porque no se han perdonado ellos mismos. Mujeres que no han perdonado a su padre, hijos que no han perdonado a su padre, personas que no han perdonado a su vecino, wow. Personas que no han perdonado, que tienen celos ministeriales, que tienen corazones enfermos, y Dios necesita que tú te perdones a ti mismo para que tú puedas perdonar a otros. Wow. Como la voluntad del Padre se te puede manifestar. Gloria. Si tú quieres que un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que transforma, mate, destruya. No, ese no es el mensaje de Cristo. Wow. Entonces hay personas que están en barcos espirituales, están cerrados, están en cárceles eternas, están en cárceles mentales, no son libres, y como no son libres no pueden manifestar la libertad de Dios, y por eso es que su ministerio no fluye, porque tú no te has perdonado a ti mismo. Dios ¿Cómo mío. puede ser que Jonás quería que Dios destruyese esa ciudad? No, yo voy a dar el mensaje, pero destruye la ciudad. Yo voy a dar el mensaje, pero yo quiero que mi profecía se cumpla. Sea Dios glorificado. Ojalá ¿qué hicieron cuando Dios le dijo a Moisés, levántame 70 hombres, 70 ancianos, que los voy a llenar del poder del Espíritu Santo?
Y dice que no estaban ahí. Y aquellos ancianos que estaban elegidos estaban en otra parte. Pero el Señor los llenó a y de una vez fueron, porque siempre hay gente en las iglesias que siempre están hablando, gloria a Dios. ¿Y qué dijo Moisés? Pero ojalá yo que Dios levante profeta y gente lleno del poder del Espíritu Santo. Ojalá yo que Dios, mire, yo vivo orando para que Dios levante evangelistas llenos del poder, para que Dios levante pastores llenos de sabiduría. Esa es la oración. Y por eso no recibimos, porque pedimos mar y estamos navegando en mares abiertos, en mares que tienen tempestades. Por eso Dios va a permitir en nuestra vida ciertas mareas, ciertos ciclones, ciertas tempestades para llevarnos al modelo profético, para que entendamos que un Dios que perdona también puede perdonar a otro. Sea el nombre del Señor bendito. Dios tuvo que trabajar en el corazón de Jonás. Dios tuvo que sanarlo. Dios tuvo que hacerle una obra interna en el corazón de Jonás, porque él estaba enfermo por el odio y el rencor. Hay muchos profetas, hay muchos predicadores que andan ministrando y andan predicando, pero están enfermos internamente. Están podridos, están dañados. Y necesitan ser tocados, necesitan ser sanados por el Espíritu de Dios, para que puedan fluir nuevamente conforme a la voluntad de Dios. Sea el nombre del Señor bendito. Estamos aquí una vez más bendecidos en este poderoso programa, La Luz de la Palabra. Tenemos aquí un pequeño rol técnico, así que vamos a seguir el próximo miércoles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto era un mensaje terrible, no terminamos porque íbamos a hablar acerca de cómo Jonás fue, por qué un pez se lo tragó. Eso tiene un significado escatológico y profundo, pero gloria a Dios, hemos llegado ya a la hora del final. Así que nada, bendecimos a todos, a nuestro hermano invitado, Starling Jiménez, mi hermano Junior. Así que vamos a dejar a Arvin para que él dé una breve oración ahí, aunque sea de un minuto, ¿verdad? Amén. Así que Dios me le bendiga a todas esas personas que siempre se conecten. Gloria a Dios. El próximo miércoles a las 6 de la tarde a la luz de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de aquellos que se conectaron y que estuvieron aquí. Te pido que lo bendiga, que en el nombre de Jesús, y que siga ministrando y que siga hablando a través de este espacio que tú has escogido para bendecir vida, para traer palabra de vida, palabra de aliento, que es la palabra que se necesita en este tiempo. Síguete glorificando, Señor. Obra de forma poderosa, sana a los enfermos, levanta a los que están caídos, restaura, renueva, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gracias damos al Señor por esta breve impartición y verdaderamente nos gozamos en el Señor a la luz de la palabra todos los miércoles con nuestro pastor Sandy Mato y este servidor. Siempre estaremos dando una palabra y yo necesito que te quedes con esta palabra. Cuando tú empieces a hacer la voluntad de Dios siempre te va a doler, porque cuando el Padre quiere sanar, las heridas duelen. Así que en el nombre poderoso de Jesús te bendecimos. Tu hermano evangelista Junior Fermín, por la misericordia de Dios, se despide. Shalom Ubrahov.